Bien, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, estamos ya en nuestra secuencia Mis Finanzas. Me acompaña el señor Fernando Arrunategui, decano de gestión de ISIL, y está hoy con nosotros para hablarnos del presupuesto, cómo debemos construir nuestro presupuesto y cuál es la finalidad. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Glorinda? Encantado de estar nuevamente en tu programa. Muy bien, cuéntenos, ¿qué hacemos para construir un presupuesto? ¿Es muy complicado? No, es un ejercicio que creo que toda familia debe hacer, incluso todo individuo, ¿no? El presupuesto es una herramienta de planificación, o sea, nos ayuda a planificar el futuro en términos de dinero. Lo principal es tener objetivos claros, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer en el futuro? Por ejemplo, una familia recién constituida probablemente tenga como un objetivo de mediano plazo poder lograr adquirir una vivienda, por ejemplo. O una persona que empieza a trabajar, probablemente uno de sus primeros objetivos sea comprar un carro de repente de segunda mano, o de repente un carro de primera, ¿sí? Pero deben tener un objetivo. Ese objetivo lo que va a generar es motivación. O sea, hay que tener una motivación para hacer el presupuesto que nos ayude a mantenernos en ese esfuerzo, porque sí demanda cierto esfuerzo, como todo, ¿no? Cierta disciplina en registrar los ingresos y los egresos. Por lo tanto, primer punto, herramienta de planificación. Segundo, debe haber una motivación que nos ayude a mantener el esfuerzo. Las partes principales de un presupuesto. Siempre se empieza a hacer el presupuesto por el lado de los ingresos. Esto lo hace una empresa y lo hace también una familia, y un individuo también lo debe empezar a hacer. Para lo cual es necesario registrar los ingresos netos mensualmente. Si yo estoy en planilla, el ingreso neto es lo que recibo al final del mes, el monto exacto. Si estoy en planilla, también debo considerar en mi presupuesto anual, por ejemplo, que van a haber meses en que voy a recibir montos mayores, normalmente julio y diciembre. Si por el lado contrario estoy no en planilla, estoy entregando recibos de honorarios profesionales, debo considerar el ingreso neto percibido, que es menos el 10% de retenciones, como el ingreso mensual. En ese caso, probablemente en julio y en diciembre no haya el doble de ingresos, sino que lo que más bien va a haber es que ese ingreso va a ser variable. Mucha gente que entrega su recibo de honorarios profesionales no recibe el mismo monto siempre, porque tal vez entrega 2 o 3. Por ejemplo, de repente presta un contador, presta servicios a 5 empresas, entrega un recibo de honorarios a cada una, entonces sus ingresos pueden variar en función a lo que él va prestando como servicio. En esos casos, cuando es variable, lo importante es mantener un registro. De hecho, que también tributariamente es necesario mantener los recibos. Así es, para la declaración de marzo. Exactamente, para poder planificar qué cosas, justamente lo que acabas de decir. En ese presupuesto de esa persona que está con recibo de honorarios profesionales, hay que considerar la regularización del pago del impuesto a la renta en marzo. Porque ¿qué pasa si no la planifica? Se va a gastar todo el dinero, todos los meses previos del año anterior, y cuando llega el año siguiente, en marzo, pongamos, en marzo del 2013 hay que pagar el impuesto a la renta del 2012. Si es que se ha exonerado y no... Si es que está exonerado, ¿no? No, pero se exonera y después tiene que pagar en marzo. En marzo. Correcto. Entonces, a lo que iba es, si esta persona no tiene en cuenta, no planifica que en marzo del siguiente año tiene que pagar eso, entonces va a tener muchos problemas en marzo, porque va a tener que probablemente pagar con algunos intereses en varios meses la regularización del pago de renta. Por lo tanto, él debe generar una acumulación. Un tercer caso en el tema de ingresos podría ser el que la persona tenga algún pequeño negocio de título personal. En ese caso es muy importante registrar las fluctuaciones del ingreso para poder planificar adecuadamente los gastos. Si no tenemos en cuenta los ingresos, Clorinda, y de frente planificamos los gastos, lo que va a pasar es que probablemente van a haber meses en que los ingresos no van a cubrir los gastos y nos vamos a endeudar si es que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y en otros casos vamos a tener que, en el momento, decidir qué cosa dejamos de consumir. Cuando uno decide apremiado por el tiempo, normalmente no son decisiones correctas. Exactamente, porque deja de consumir probablemente algo que sí era necesario, por ejemplo, educación, ¿no? Una vez que tenemos los ingresos planificados, entonces es importante tener documentos, ¿no? Por ejemplo, sus boletas de planilla, si está en planilla, sus recibos de honorarios, si es que es el caso, y si es un negocio, una bodeguita, un negocio individual, tener un registro de ventas, un registro de costos para
tener una idea de cuánto es lo que ingresa. Con esa línea, primera línea del presupuesto que son los ingresos, ya podemos comenzar a ver los gastos. Yo propongo un orden para los gastos. Muy bien, ¿cuáles serían? El primer rubro a considerar son los servicios básicos. Y me explico por qué. ¿Qué cosas son los servicios básicos? Son luz, agua, teléfono, alquiler. Si te das cuenta, este tipo de pagos tiene una característica, es que tienen una fecha de vencimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si una persona o una familia deja de pagar la luz 2 meses, ¿qué viene? Corte de luz. ¿De acuerdo? Ahora, todos los meses sabemos en qué fecha llega el recibo aproximadamente, sí, claro, y cuándo vence. Hay una fecha siempre. El agua lo mismo, el teléfono lo mismo, los celulares lo mismo, el alquiler lo mismo. Entonces, ese rubro de planificación es muy sencillo. Yo propondría poner el rubro, alquiler, luz, agua, teléfono, y al costado poner su fecha de vencimiento y tenerla presente todos los meses. Entonces, ese es el primer rubro que yo recomiendo presupuestar. Un consejo adicional sobre los servicios básicos es que hoy día no tenemos que estar recordando cuándo se paga, porque también podemos hacerlo a través de débitos automáticos. Bien. Algunas personas lo hacen, otros no confían tanto en eso, pero es una herramienta. Sí, señor Noti, le pido una breve pausa para retornar, continuar con los rubros que siguen a continuación para tener en cuenta, por favor. Volvemos entonces.